Atención, queridos amigos, queridos colegas. ¿Sí? Hola a todos. Un saludo cordial. Hoy presentamos el siguiente video. Aquí está. Escucha. Redes Wi-Fi MES. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan y por qué pueden mejorar tu red Wi-Fi en casa? Las redes Wi-Fi de casa pueden suponer una pesadilla para muchos consumidores que, por la cantidad de dispositivos ya conectados a ellas en su hogar, o bien por el tamaño, configuración y particularidades de su casa, ven como tienen continuos problemas de conectividad. Llegadas desde el mundo profesional, las redes Wi-Fi MES son ya una realidad en el hogar. Te contamos cómo funcionan y por qué en muchos casos puede que sea la solución ideal para tener mejor Wi-Fi en casa. Mejorar la red Wi-Fi de casa no pasa siempre por un router más potente o repetidores. Varios smartphones, televisores, tablets, portátiles, cámaras de seguridad, termostatos. La cantidad de dispositivos en casa que se conectan sin cables a internet crece exponencialmente. Y con ese crecimiento de dispositivos, pese a disponer de una conexión de fibra óptica de nivel, la red Wi-Fi de casa puede acabar funcionando cada vez peor en hogares donde el tamaño de la casa es considerable o hay muchas estancias. A la hora de montar o configurar una red Wi-Fi en casa u oficina, si el espacio a cubrir es grande, empiezan los problemas con las configuraciones clásicas de router más extensores, repetidores. En algunos dispositivos, no tener un ancho de banda adecuado o disponer de poco alcance puede ser admisible, pero otros como nuestro smartphone, el televisor con sistemas de voz como Netflix o el portátil para ocio o trabajo, son críticos a la hora de tener una red Wi-Fi con suficiente caudal y cobertura. El mayor problema con las redes Wi-Fi en esas casas grandes o alargadas son las zonas oscuras, es decir, sin cobertura óptima. Las soluciones más usadas en la actualidad para revertir esa situación recurren a sistemas PLCS, un router más potente o con más antenas, y sobre todo repetidores o extensores de red, principalmente por su coste asequible. Sin embargo, el problema permanece en muchos casos, o el funcionamiento global no es el que esperábamos. Si alguna vez te habías preguntado cómo hacen en hoteles, restaurantes y grandes zonas de ocio para tener una red Wi-Fi estable pese al área y número de clientes a cubrir, las redes MES o malladas son la respuesta. En los últimos años, con un precio más reducido y más opciones para el mercado de consumo, las redes Wi-Fi MES son una alternativa más que recomendable al router más repetidores de toda la vida. ¿Qué es una red Wi-Fi MES o mallada? Poco a poco en el ámbito doméstico se va hablando más de redes MES. Básicamente una red Wi-Fi de tipo MES o mallada es una red compuesta por un router, estación base y sus satélites o puntos de acceso, que se comunican entre ellos para conformar de cara al usuario una única red Wi-Fi con el mismo SID y contraseña. A priori puede parecer que hacen lo mismo que un router actual con varios repetidores, pero no es así. Para empezar, los repetidores no se comunican todos ellos entre sí sino que lo hacen habitualmente solo con el router. En el caso de las redes Wi-Fi MES, su punto fuerte está precisamente en la gestión avanzada de los elementos de la red. Los sistemas MES no nos conectan al punto más cercano sino al que, aunque esté más alejado de nuestro dispositivo, nos dará la mejor señal Wi-Fi atendiendo a múltiples variables de la red de casa. Una red MES es capaz de redirigirse el tráfico por la red siempre de la forma óptima para disponer siempre de la mejor señal posible en nuestra red. Las redes Wi-Fi MES calculan a qué nodo, satélites mejor que nos conectemos en cada momento según el estado de otros nodos, los dispositivos conectados, la distancia a cada uno de los satélites, potencia de la señal y otros muchos factores, de forma completamente transparente al usuario, el cual no tiene que preocuparse de a qué nodo está conectado. Esa gestión inteligente del tráfico y situación de la red es la otra gran diferencia con los repetidores, a los cuales los dispositivos se suelen conectar según su proximidad y no la situación real de la red Wi-Fi. Así, aunque un nodo o AP cayera, en una red MES no perderíamos la señal, porque el sistema automáticamente derivaría el tráfico hasta nuestro dispositivo por otros nodos de la red, los cuales se pueden conectar a cualquier otro nodo de la red mallada. Efectivamente, en muchos casos el uso de repetidores suele causar problemas en zonas donde, por no ser avanzado el sistema de gestión, el dispositivo puede perder la señal por no saber a qué repetidor conectarse o si debe hacerlo todavía al router principal.
En esa indecisión se producen pequeños cortes, e incluso saltos continuados entre repetidores, o repetidor y router, que son los que acaban con la paciencia de los usuarios, que habían hecho una importante inversión en dispositivos, que no acaban de mejorar la red Wi-Fi de casa. En Sataka. Guía básica para comprar un repetidor Wi-Fi, consejos y una selección de modelos para todos los bolsillos. Ventajas e inconvenientes de las redes Wi-Fi Mesh. Hasta ahora hemos hablado de las redes Mesh con mayoría abrumadora de ventajas. Esa configuración intuitiva lista para usar, y que el sistema se encargue de buscar por nosotros la mejor manera de tener la señal más óptima en todo momento, son las grandes ventajas de las redes Wi-Fi Mesh o malladas. El usuario no tiene que preocuparse de cómo funciona su red Wi-Fi. Los dispositivos Wi-Fi Mesh son también equipos de red muy bien diseñados, con antenas internas en la mayoría de los casos, y perfectas para integrarlas en cualquier estancia. No se parecen en nada a los routers clásicos, y los puntos de acceso extras, que podemos ampliar en cualquier momento, no requieren más que un cable de alimentación. El diseño muy diferente de los dispositivos de red clásicos es uno de los puntos fuertes de las redes Mesh. En algunos equipos Wi-Fi Mesh, los sistemas no usan para su comunicación propia o con el router las bandas reservadas para la red Wi-Fi, por lo que es ancho de banda que queda libre para el consumidor y la propia señal Wi-Fi. Tener mejor red Wi-Fi en casa con redes Mesh tiene un coste extra y menos posibilidades de elección de modelos, además de ser menos configurables. Pero no todos son ventajas. Actualmente, los sistemas de redes Wi-Fi Mesh tienen un precio más alto que los routers o combinación de router más repetidores equivalentes en prestaciones, pero insistimos en que, dependiendo del caso, nos aseguran un funcionamiento más optimizado y mejor cobertura de zonas oscuras de casas grandes o complicadas para las redes Wi-Fi clásicas. Tampoco las redes Wi-Fi Mesh disponen de la misma variedad de marcas, modelos o configuraciones que los sistemas actuales, y habitualmente son sistemas donde el experto o apasionado de las redes tiene menos opciones para modificar, pues la clave de estas redes Wi-Fi Mesh suele estar más del lado del software avanzado que del hardware. Conectar y tirar de app para su puesta en marcha es lo único que tiene que hacer el usuario.